Bueno, pues vamos a comenzar con la última sesión de la mañana. Es una sesión monográfica que está dedicada a la educación creadora y bueno, tenemos la suerte de contar aquí hoy con Miguel Castro, que nos va a dar unas pinceladas acerca de los fundamentos para la educación creadora. Y también tenemos a José Luis Nieto, que es estudiante de doctorado y está haciendo un proyecto de investigación relacionado en parte con la educación creadora. Bueno, para quien no conozca a Miguel Castro, trabajó en varias escuelas y participó en diversos proyectos de investigación e innovación educativa en los años 70. En 1985 crea los talleres de juego Merlín, pero el encuentro con Einstein le hace transformar completamente su forma de trabajar y abandonar la educación artística. Durante años recoge, ordena, clasifica y estudia los trabajos que se realizan en el taller de arcilla y encuentra la formulación con este material. Su investigación continúa junto con Vega Martín a partir de 1993, en el trabajo con el cuerpo y la creación de espacios para el juego. De 1988 hasta el año 2012 ha sido profesor de la Universidad de Cantabria, impartiendo formación en educación creadora. A lo largo de todo este tiempo ha participado en encuentros y congresos e impartido conferencias, charlas y cursos de formación para empresas, profesionales de la educación y para padres. Actualmente continúa su trabajo como asistente en los talleres de expresión y como formador en educación creadora. Su ponencia la ha titulado Fundamentos para la educación creadora, como he comentado, y bueno, también tengo que decir que no lo he dicho antes, que es cofundador de Diraya Expresión. Muchas gracias por venir, Miguel. Buenos días. Bueno, lo que tengo que decir es que no sé cómo está el título, Aurora, si pone fundamentos para la educación creadora. Yo me suele gustar decir fundamentos para una educación creadora. Porque para una, sí. Vale, porque esto se puede hacer de muchas maneras. No es la que yo os voy a contar, la única posible de las múltiples posibilidades que hay, ¿no? Para empezar, diría que hay unas necesidades que deberían ser derechos prioritarias para mí, que son la de poder ser lo que uno es y sentirse aceptado al grupo que llegue. En mi caso, esto pues no fue vivido desde el principio. No sé lo que yo sentiría, pero sí lo que heredé. Porque mi madre esperaba una niña y salí niño. Porque a los pocos días nació una hija de una vecina y era mucho más gordita que yo. Y yo comía menos y además hablé más tarde y no hacía muchas gracias como otros niños. Con lo cual, esto, que luego lo heredé, no os voy a contar mi vida, pues para mí, cuando yo llegué a conocer a Arno en París, de repente descubrí un lugar donde por primera vez me sentía aceptado y podía ser sin tener que renunciar a nada, ni etiquetarme con nada, ni uniformarme de ninguna manera para pertenecer a un grupo. Y os voy a abrir una ventana a mi casa donde creé este espacio. Bueno, este es el taller. Esta mesa me ha jugado una mala pasada, o digo esta silla. A ver. Ya, gracias. Como no paro quieto. Pues, veis, es un espacio vacío, cerrado, cerrado en función de la utilidad, porque todo lo que se hace se va a hacer en la pared. No penséis que eso es decoración, si os fijáis veréis que son múltiples manchas horizontales y verticales, son los restos que han quedado de los miles de cuadros que durante 4 años se han pintado ahí. Cuando alguien quiere pintar hasta el borde, pues deja una pequeña señal, ¿no? Y después de 40 años, pues esto queda más o menos así. En el centro veréis que está todo lo necesario, no hay nada más que agua, pintura, unas chinchetas en un extremo, una botella con agua que no veis en otro lado, está todo lo necesario para pintar. Digamos que esto simboliza
el lugar de encuentro de las personas que van a trabajar allí. El lugar de encuentro, el lugar donde no tienen más remedio que tenerse en cuenta, porque la disposición de lo que hay ahí pues está complicada para manejar, aunque un niño de 2 años aprende a manejarlo en unos minutos, ¿no? Aquí es donde acceden a coger este material común, cogen agua, cogen pintura con un pincel y se trasladan inmediatamente a pintar. Pero aquí se encuentran, porque los grupos con los que trabajamos pueden ser de 12, 15 personas, entre 8 y 15 personas, ni más ni menos, y se encuentran, se tienen en cuenta porque no tienen más remedio, pero así como en todos los grupos, cuando se utiliza un material común hay unas reglas para el grupo, lo que suele suceder es que no se tiene en cuenta a las personas. No hay un espacio para cada persona, un espacio libre de tener que hacer renuncias personales, adaptarse a un ritmo común, con unas ideas comunes. El ejemplo sería nuestro sistema educativo. Cuando entras en un aula tienes que renunciar casi a todo, porque tienes que seguir un programa que te cae como un paracaídas, que puede no interesarte nada, porque tienes que hacer todas las cosas en un momento determinado, con un ritmo determinado, desde un lugar lejano a tus intereses, a tus necesidades, a tu curiosidad. Sin embargo, aquí el espacio personal es un espacio en el que cada cual se responsabiliza de lo que hace. Es un espacio que no se comparte con nadie, con lo cual nadie tiene ningún derecho a intervenir en él. Podemos intervenir hasta en la punta del pincel, porque tenga poca pintura o mucha agua, pero jamás hay ideas, propuestas, correcciones, por supuesto, sugerencias de ningún tipo. Es esto que supone un va y viene continuo entre el espacio colectivo y el espacio personal, crea un equilibrio perfecto, digamos, porque pensad que la pared donde se ha colocado ese papel y se está pintando está pues, a 1,70 m de la zona donde está la pintura y el agua, ¿no? Así que continuamente veis que se acercan, como está todo muy próximo, tienen que tenerse muy en cuenta, marchan al trabajo, a su espacio personal, vuelven a coger, es un continuo ir y venir de lo colectivo a lo personal. Y como os estáis dando cuenta, este colectivo es un colectivo que no tiene en cuenta para su agrupación, te pediría que no hagas fotografías cuando haya niños, ¿vale? Es un colectivo en el que no se agrupa por edades ni por similitudes, sino todo lo contrario. Es decir, que en un grupo nunca hay 2 personas que tengan algo en común, ni edad, ni profesión, ni otras características, ¿no? Con lo cual, este grupo lanza un mensaje estructural muy potente del tipo, pues no tienes más remedio que aceptar lo que eres y apechugar con ello, porque es la única manera de poner los pies en tierra para poderte dirigir a donde necesites. Esta manifestación de la necesidad imperiosa de diverger, siendo cada uno lo que es y por tanto diferentes, se manifiesta desde el principio en el espacio que utilizan. Ese espacio personal se adapta a las necesidades de cada persona. Así que puede haber personas que utilicen este espacio pequeño, digamos, pero puede ser mucho más pequeño según sus necesidades, o puede necesitar ser más grande. Hay un sistema que no necesito comentar, por el cual esto se puede ampliar y a veces ese espacio es indefinido. Personas que empiezan a trabajar por un lado y me van pidiendo que retire papeles pintados por un lado y añadiendo papeles en blanco por el otro. Este va de derecha a... No, perdón, que soy disléxico. De la otra derecha, de esta. Vale, de ahí para allá. Y otros van de abajo arriba y otros de arriba a abajo. Espacios pintados que nunca hemos visto ni estas personas ni yo juntos, pero que pueden medir pues como una casa de 6 pisos o centenares de metros, yo no lo sé.
¿vale? Y no atribuyáis espacios grandes a personas grandes, porque hay niños, hay personas pequeñas que también necesitan espacios grandes. Ahí los veis. Aquí, por ejemplo, esta niña, no es difícil reconocer lo que hace, pero está haciendo en un espacio enorme porque ella quiso pintar una ballena a tamaño natural. Y esto puede fluctuar. Veis que el cansancio le ha hecho a esa niña dejar su papel terminado y sentarse con un bolígrafo y un papel pequeño a trazar sobre un cartoncillo, sobre las piernas, mientras descansa. O sea que esto puede adecuarse siempre a las necesidades de cada persona. Personas diferentes, haciendo cosas diferentes, desde emociones diferentes, con ritmos diferentes, con intereses y necesidades completamente diferentes, incomparables en definitiva. Incomparables y en ausencia de cualquier modelo. Las batas que tienen, batas o ropa lisa, sin dibujos, sin números, sin letras, no es para que no se manchen, porque prácticamente no se manchan. Es para, si traen una camiseta pues con un dibujo, con unas letras, que no sirva de modelo a alguien en un momento en que puede entrar en una pequeña crisis y no saber muy bien qué es lo que va a hacer. Y este encuentro entre personas pues tan diferentes lo que hace es que impide la comparación. Y que se caigan los modelos. Claro, yo no pinto con ellas, ni Vega, mi compañera, en sus grupos pinta con estas personas, por tanto no hay ningún modelo. La razón de cerrar todas las paredes, que hay puertas camufladas, digamos, para poder abrir y ventilar, es razón eminentemente práctica, porque veis que no, sería imposible, con el tamaño de lo que pintan y el grupo que está pintando, sería imposible hacerlo de otra manera. Es la razón más práctica. Luego se desveló como que tenía implicaciones al no entrar por la ventana en ningún momento, ni sonidos, ni imágenes de ningún tipo, ¿no? Pero claro, es un universo complejo lo que hay ahí, con 14 personas tan diferentes, cada una de ellas con su universo complejo también. Con lo cual se crea una corriente de influencias complejísima entre todos ellos. El fenómeno de la copia aquí no se da. No hay, porque la idea de qué está bien, qué está mal, qué es más bonito, más feo, no se puede mantener. Se cae inmediatamente. No hay manera de poder disociar lo que cada persona que van conociendo en el grupo es con lo que hace. Con lo cual, al final, es una proyección de las personas tan aceptable como lo que son las personas, ¿no? Y veis que en este grupo pues hay niños muy pequeños, a veces recién nacidos casi, que vienen pues con su madre, que es la que quiere pintar, no el niño, claro, personas muy ancianas, y es un ambiente, digamos, familiar, que no tiene, cuando la gente viene al taller a observar una sesión porque se está formando, pues ve que no tiene de particular. La frase que me suelen decir es: caramba, Miguel, es tan normal todo. Las diferencias, prácticamente aquí, por otro lado, que son la base, no existen. Es decir, la propia diferencia es lo que hace lícito a cada persona ser parte consustancial del grupo. Pero no hay etiquetas, no hay nominaciones para todas las diferencias que hay. Son gente muy diferente, se ve muy diferente, y por tanto se ve incomparable en definitiva. Cada cual con sus necesidades. El fenómeno de la copia no existe al verse tan diferentes, pero sí que hay una corriente de influencias, es decir, pueden tomar cosas que les interesa tomar para seguir construyendo su propio camino sin abandonarlo nunca, porque no hay líderes ni hay seguidores. Cuando en un aula hay un líder, pues los demás dejan de hacer lo que necesitarían para seguir el camino del líder, ¿no? Aquí nadie deja de hacer lo que necesita porque no sigue a nadie. Veis, por tanto, que esta es la forma de crear una estructura que lance un mensaje en el que nadie se siente, nadie se vanagloria de lo que hace, ni se siente más importante porque utilice un espacio más grande.
este niño pequeño tampoco se siente menos por tener un espacio más pequeño. Sabe que va a tener lo que necesite en el momento que lo necesite. Lo saben todos. Y la que está haciendo en un espacio más grande, mañana viene un poco enferma y me pide por favor que le recoja ese cuadro para seguir otro día y que le ponga un papel más pequeñito porque no puede ni con su alma. Y esta es la manera de convivir personas tan diferentes, estableciendo unas relaciones pues completamente diferentes, unas relaciones que normalizan, digamos, la diversidad. Y que la posibilidad de ser, en definitiva, pues se convierte en el ejercicio de un derecho y en la satisfacción de una necesidad. Se es válido, se es lícito por lo que es, y se es acogido precisamente y aceptado y considerado valioso por el grupo por lo que es. Hay una característica muy concreta, y es que cada vez que falta alguien del grupo, todo el mundo se siente muy preocupado por dónde está, qué hace, cuándo va a venir, qué le pasa, porque es parte del grupo. Y mucha gente, ya cuando uno se va haciendo viejo, el año pasado una persona le debió decir a mi compañera Vega que quería venir al taller a pintar conmigo porque yo ya me estaba haciendo mayor y que cualquier día me jubilaba. No saben esta gente que yo no me voy a morir nunca, pero en fin, la cosa es que cuando dicen estas cosas, a veces se lo digo, a veces me quedo pensando, no se dan cuenta que el taller, esta institución ya en Bilbao, no soy yo, ni es Vega, ni es cada una de las personas que vienen. Es cada una de ellas y todo el grupo, que hacen posible que exista un espacio de estas características, ¿no? Cada uno con sus necesidades tan diferentes, siguiendo un camino muy largo que puede abarcar muchos años. ¿Haciendo qué? Pues jugando. Y hablaremos un poquito del juego y esta estructura, digamos, que conocí con Arno, es lo que me ha permitido hacer un trabajo de reflexión para poder generar otras estructuras para otros juegos, para otros aprendizajes que han sido muy diversos, pues aprendizajes desde mecánica del automóvil, ebanistería, aprender a leer y a escribir y otros aprendizajes a los que hemos asistido a lo largo de todos estos 40 años, ¿no? Pero os muestro unas imágenes para el trabajo de construir, de modelar con arcilla, donde veis el mismo tipo de agrupación, digamos, con un espacio colectivo donde está lo necesario para este juego, donde se encuentran personas tan diferentes y con un espacio personal que también puede ser ampliado en la medida de sus necesidades. Un espacio que puede ubicarse según las necesidades que plantea el trabajo del juego de modelar con arcilla, ¿no? Y veis que lo ampliamos de otras maneras, con tablas, y lo mismo, conviven de esta manera con estos trabajos desde que son muy niños hasta que pueden llegar a ancianos. O el juego del cuerpo en movimiento y con la música, que requiere otro espacio, donde hay un material común, siempre con el mismo orden, para que pueda todo el mundo encontrarlo con facilidad, y el mismo tipo de agrupación, donde pues hacen cosas muy diversas. Hay algunos que bailan, claro, pero no es un taller de danza. Hay otros que ruedan y hay otros que saltan y hay otros que se deslizan y hay otros que van ciegos por ahí. Juegan con las telas o sin telas, con la música o prescindiendo de la música. El espacio personal es muy variable, porque aquí se pasa en un instante de un gran espacio personal por el que al que nadie puede pasar, invadir, a inmediatamente reducirse según el juego que se esté haciendo. Bueno, no estáis oyendo nada. Y os tengo que decir que esto no es una experiencia mística ni es un lugar, digamos, donde
hay reverencia, hablan de todo lo divino y de todo lo humano. Hablan de sus hijos, de sus padres, de sus madres, hablan de sus vacaciones, de su trabajo, de su trabajo en la escuela, hablan incluso de religión y de política, pero jamás hablan de lo que están haciendo. De su espacio, la vivencia de un auténtico espacio personal hace que nadie quiera jamás ya renunciar a él. Y hay un encuentro entre ellos, donde charlan entre personas, hay quien cuenta un chiste o se lo cuenta a sí mismo y se oyen unas risas. Este hombrecito que está en primer término sufrió un ictus y está privado del lenguaje, ni lo entiende ni lo puede utilizar, ¿no? Así que tuvimos que inventar un sistema de señales, porque él no puede pintar de pie, para que nos comunicara qué color necesitaba y para poder pasárselo, ¿no? Y un día oyó que aquella mujer que está subida a la escalera, que estaba en un coro, pues estaba tarareando una cancioncilla por los bajines. Resultó que él había estado en un ochote, una agrupación coral de hombres, y reconoció la canción. Nos pegó un susto de muerte porque empezó con una voz de tenor a echar unas cosas, unos sonidos, y desde entonces él se pudo comunicar con los demás. Cuando llegaba al taller acompañado de una persona que le llevaba, se paraba en la puerta y nos soltaba unos tremendos gorgoritos a modo de ¿qué tal? Buenos días o estas cosas, con una enorme sonrisa, y cuando se iba volvía a hacer lo mismo para despedirse de nosotros. Digamos que como, por un lado, tienen un lugar de expresión profunda, no voy a hablar mucho de ello, solo de las condiciones, que no está destinado a los demás, porque juegan y juegan para sí mismos, no juegan para los demás. Pero por otro lado, encuentran un espacio donde se sienten aceptados incondicionalmente, no se sienten juzgados, por tanto no se defienden ni tienen ningún temor. Así que digamos que están como a flor de piel y se encuentran y charlan de sus cosas, nunca de lo que hacen. Pude captar estas imágenes en una sesión entre estas dos personas que se hicieron amigas. Ella era una melómana, se convirtió en la madrina musical de esta niña, a la que la llevaba a los conciertos, le decía cuando había una cosa interesante, y ahí están, ¿ves? Un encuentro. Así que hay otras dos necesidades que se satisfacen profundamente. Una, la de expresión profunda, y otra, la de comunicación profunda también. Y fijaros que van por dos lugares separados. Si se comete un error en nuestros días en relación con esto, es pretender que vayan por el mismo lugar. Con lo cual los adolescentes abandonan esta actividad porque sienten que ni les sirve para expresarse ni para comunicarse por el hecho de habérsela llevado por el mismo sitio. Y como decía, lo que hacen es jugar. Y sobre el juego solo comentaré un par de cosas. Primero, el juego no es productivo. En nuestro sistema capitalista se necesita que todas las cosas sean productivas. Por eso hay juegos que no dejan residuos, pero hay juegos que dejan residuos. Por ejemplo, cuando se construye o cuando se traza o cuando se pinta. No es una obra, son residuos. Pero en nuestro sistema, desde finales del siglo XIX, se han tomado... otra vez, José Luis, ayúdame. Debe ser defectuosa, espera. Si pasa con todas, la culpa la tengo yo. Sí, estoy muy bien. Entonces lo utiliza como una obra supuestamente destinada para la aprobación o el aplauso de los demás. Así que para que se mantenga el juego, pues hay que decir que no se puede hacer de él jamás un espectáculo. Ni un espectáculo inocente siquiera. A veces se piensa que con coger el dibujo de tu hijo pequeño y ponerlo con un imán en la nevera, pues no estamos haciendo nada tremendo. Pero es que ya estás lanzándole un mensaje, que es que las cosas son para que los demás las puedan comentar, alabar, etcétera, ¿no? Con lo cual, esto genera una dependencia fortísima desde los primeros días que un niño o una niña pequeña empieza a trazar. Que le hace ya pensar en la recogida, la recepción que va a tener su obra ya así entre los demás.
Y esto lo que supone, a la larga, cada vez a la más corta, es una inhibición de la posibilidad de jugar. Y sí diré que, por supuesto, se destruye sometido a juicio. El juicio negativo, pero sobre todo el juicio positivo, que es el que se le hace a los niños, que es que genera una dependencia mucho más grande, de la que es mucho más difícil escapar. Porque si el juego se genera por la gratificación que produce el mismo juego, si se le da una gratificación ajena, como el aplauso posterior, entonces esta gratificación propia empieza a desaparecer para centrarse en la del final y el juego vuelve a desaparecer, ¿no? Bueno, paso lo demás cosas y luego queréis preguntar. Y jugar de distintas maneras, como veis, no las habituales. Nadie imagina que en un taller que llaman de cerámica, esto no es un taller de cerámica, es un taller de arcilla, pues se necesita unas linternas frontales, porque necesitan trabajar por dentro, por fuera mucho menos. Ni que jueguen espontáneamente a cerrar los ojos cuando están modelando o bailando. El juego tiene muchas características, muchas, digamos, facetas, ¿no? Os voy a mostrar solo una de ellas del juego de pintar, ¿no? Los niños, aunque tienen a su disposición 18 colores, preguntan por los colores. Esta niña ha preguntado cómo sale el rosa, aunque lo tiene ahí delante, y quiere buscar la manera de cómo hacer el rosa. Y ahí veis que ha mezclado violeta y blanco, porque ha pensado que como el rosa está entre los dos, pues a lo mejor salía, ¿no? Claro, esto le parece rarísimo y va a seguir buscando, ¿no? Guillermo es un niño al que vamos a seguir de un grupo que tenía Vega hace años. Le vamos a seguir y pude hacer yo una serie de fotografías porque estaba libre. Llegó preguntando cómo salía el verde. Esta pregunta la hacen muchos niños. Claro, si pensáis en el rosa o en el naranja, vemos que tiene parecido con su padre y con su madre, ¿verdad? Pero el verde parece hijo de marcianos, ¿no? Así que él quiso saber cómo se hacía el verde. Y por supuesto, Vega no le respondió, porque nos cuidamos mucho de dar respuestas que supongan robarles descubrimientos y generarles una dependencia de nuestro conocimiento. Así que no le responde, pero tampoco le abandona. Y le da un hábito, que es probar con dedos limpios y solo con la yema y un poquitín con los dos colores que él piensa que van a dar el verde. Guillermo cogió, me parece que el naranja y el carmín, y cuál le pareció una cosa muy rara, que esto no daba verde. Así que lo que hacen todos y todas es volver a coger otro dedo limpio, uno de los dos colores, o el naranja o el carmín, para volver a mezclar. Claro, nosotros no les soltamos el rollo de si esto, cogiendo de esta manera, coges al 50%, ni les hablamos de matices, ni que ahora es el 75-25, pero descubren inmediatamente que con dos colores, debido a las características de esta pintura también, que tiene mucho pigmento, no es la típica pintura para dedos de niños, pueden salir muchos colores diferentes. Esto desencadena un juego ya, o una parte de este juego, ¿no? Y el juego es pues que se limpian los dedos cuando tienen los 10 dedos sucios, Vega se lo limpia, y vuelven a seguir buscando. Y en esta búsqueda un día encuentran con que han hecho el naranja. No se lo pueden creer. El gesto que hacen es meter los dedos ya con naranja muy cerca del naranja de la mesa paleta y mirar detenidamente y gritarle: ¡Vega, lo encontré! Si fueran griegos gritarían eureka, como Arquímedes, ¿no? Claro, esto al cabo de una semana, un mes, un año, nos da igual, encuentran el verde. Pero al cabo de un año, cualquier niño pequeño jugando se ha hecho un experto en el color. Así que se va a la estantería donde hay restos de mezclas de colores y coge uno porque sabe qué es lo que hay ahí y en qué proporción, o cómo modificarla pidiéndonos una puntita del cuchillo un color determinado. Si a un profesional de la pintura le pedís que os pinte una pared de una habitación de este color, ¿sabéis lo que hace? Recurrir a una carta de colores, porque no sabe cómo se hace ese color. Y un niño pequeño sí. Es decir, el aprendizaje puede ser limitado
por el famoso dogma del binomio enseñanza-aprendizaje, en el que yo me formé, por cierto. Y sin embargo, un día descubrí que no es un binomio, es un antinomio, porque la enseñanza a veces destruye, impide o dificulta como poco el aprendizaje. Y en cambio, el juego verdadero, sin condicionamientos, lo dispara, llevándolo a sitios que apenas podíamos imaginar. Y este es un juego que no tiene final, en esa mesa paleta que está permanentemente bien afinada, sin cambio alguno, porque frente a una sociedad en permanente cambio y de consumo exagerado, esto es un lugar de permanencia siempre. Un paraíso para algún tipo de niñas y niños. Y por otro lado, pues es un juego que no se termina nunca. Es ilimitado y es un juego para todo el mundo, un juego que algunos adultos cogen un poco al principio con prevención. Recuerdo un hombrecito que lleva ya muchos años pintando, cuando llegó era más joven, abogado, vino al taller con traje y corbata, y cuando vio este juego, cuando yo estaba en un momento que daba la espalda, él se atrevió a meter los dedos en el color, y cuando me volví inmediatamente se puso un poquito rojo y me dijo, bueno, yo esto ya lo sé. Sí, así, muy serio, pero nunca lo había podido hacer. Y bueno, en plena sesión volvemos a encontrarnos con Guillermo, que llega por primera vez al taller en sus primeros días, y también la forma de empezar es muy diferente. Para los niños pequeños, entrar en este espacio y empezar a trazar puede llevar semanas, porque les cuesta separarse de su madre y entrar en el taller. Y es una conquista que pedimos siempre a las familias: por favor, no les empujéis. No les digáis, venga, anímate, no quieres entrar, no le digáis nada, dejarle que su curiosidad le lleve si lo necesita, si no es demasiado prematuro incluso para él, ¿no? Guillermo ha entrado, ha observado, a veces observa muy atentamente durante media hora y coge un papel de todo el mundo, donde todo el mundo lo coge. Nosotros no le damos el papel, lo cogen ellos, porque no es indiferente cogerlo y ponerlo sobre el muro vertical o horizontal, y eso se lo dicta su propio cuerpo. Lo pone en la pared y Vega lo sujeta con las dos chinchetas superiores para que quede bien horizontal y con el centro del papel a la altura de sus ojos. Pensad que para un niño pequeño este papel, si lo lleva así, le llega a los pies, y lo pone así, sería incómodo pintar ahí, ¿no? Y le pone las dos chinchetas. Ellos quieren poner chinchetas, siempre. Entonces Vega, veis que se limita a aplastar el papel para que no queden bolsas de aire que luego le moleste porque se le mueve al pintar, ¿no? Y llega el momento de ir a coger pintura. Claro, fijaros, si las reglas de juego las diéramos antes del juego, pues sería realmente una pesadilla, porque decirle tienes que acercarte frontalmente al color que vas a usar, porque si lo haces diagonalmente impides el acceso a otros colores a la gente de al lado. Tienes que coger el pincel. Si quieres el fino, levanta el gordo y coges el fino y luego dejas el gordo y te lo pasas a la mano diestra o zurda según la que uses. Y luego mete la punta, solo la punta verticalmente del pincel. Primero, siempre en el agua, un segundo, y luego siempre en el color. Y luego retírate frontalmente hacia... Esto es un lío. ¿Veis que Vega se limita a acompañarle en el gesto, como mucho para reforzar esta idea de primero siempre en el agua y luego en la pintura, y se acabó. Al cabo de muy pocos acompañamientos, digamos, pues sabe cómo manejarse perfectamente. De todas maneras, también tengo que decir que no tenemos establecido cuánto tiempo necesita alguien aprender a manejar la mesa paleta, porque todo esto no es un método, no tenemos una metodología. La relación en educación creadora es una mirada al otro, para poder detectar sus necesidades sin proyectarnos y darles los medios para que ellas las puedan satisfacer. Nosotros no satisfacemos sus necesidades, las satisfacen ellos mismos. Nosotros no damos capacidad creadora, ni damos capacidad de juego ni imaginación, porque lo tienen. Pero sí creamos un espacio, una estructura y dotamos de un mobiliario y unos materiales para que ellos puedan satisfacer todo esto sin sentir que dependen o nos lo deben a nosotros, ¿no? Generalmente, cuando utilizan espacios más grandes, donde están solapados, como podéis ver bien ahí, distintos papeles, pues hay quien necesita
colocar chinchetas todo el rato porque la pequeña porción de milímetro que separa una hoja de otra les molesta. Entonces hay que poner chinchetas todo el rato. Sobre todo a este, había que ponerle chinchetas todo el rato por todas partes. Y mientras tanto hay quien está pidiendo limpiarse los dedos porque está haciendo unas pruebas. Y al mismo tiempo alguien pide una punta de blanco para aclarar una mezcla que ya está utilizando o mezclarla con la punta del cuchillo. Inmediatamente Vega ha observado que alguien está en una posición incómoda por la altura en la que está pintando. Pues le pone un banco en un pie para que pueda, en esa postura, no salir con un malestar en la espalda. Cuando se pinta por encima de la cabeza, tiembla el pulso. Así que inmediatamente les ponemos un banco para que puedan subir y pintar cómodamente con toda su habilidad, ¿no? Como veis ahí. Hay quien tiene grumos, es Guillermo otra vez, que está con una mezcla y quiere que le quite unos grumos Vega con la punta del cuchillo y que le añada un poquito de agua para hacer más fluida su pintura. A veces se les impone un trazado. Esto es algo de la formulación, este código universal que descubrió Arnaud Ster, del que no voy a hablar apenas. Y con el ímpetu con el que se les impone esto que no procede de su pensamiento siquiera, sino de su cuerpo, pues ha presionado demasiado el pincel en la parte inicial del trazado o llevaba mucha agua y se les escurre una gota que les molesta enormemente porque escapa a su control. Quieren controlar su cuerpo, sus trazados. Son muy exigentes en este sentido. Entonces nos llaman inmediatamente. La palabra gota es la música permanente en el taller. Puede ser gota en el suelo, puede esperar, gota a punto de caer, gota, 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 y eso es que está goteando ya. Esta era de esas gota, 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 a la que acudimos inmediatamente, y con este cuchillo otra vez, esto es en un grupo que yo llevo, la quitamos para que todo quede seco y limpio para poder seguir trabajando. Las gotas siempre están por donde hay que trazar. Y hay que estarlas desplazando continuamente, quitarlas, ponerlas en otro lado que sujete el papel para que puedan trazar y volverlas a colocar. En algunos momentos hay personas que en estos espacios grandes pues necesitan pintar por la parte de arriba. En este caso Vega, veis que está desplazándole una escalera, llevándole una escalera. Veis que es un espacio enorme, veis esa línea blanca en un costado. Es porque está avanzando en una dirección, eliminando papeles pintados. Está pintando en la parte de arriba con un pincel fino, lleno de amarillo. Claro, si cada vez que se le descarga bajara a cargarlo, de la hora y media que está aquí, se pasaría 3/4 de hora subiendo y bajando escaleras sin poder pintar. Así que Vega está muy atenta. Y cuando ve que está a punto de descargárselo, se lo pasa cargado para que pueda pintar media hora, o digo hora y media, perdón. Sin interrupciones. Es decir, esta asistencia que hacemos, si os dais cuenta, estamos haciendo cosas que saben hacer y cosas que saben hacer. Es decir, no les enseñamos nada. Lo que hacemos es un trabajo similar al de las comadronas. Es un trabajo de comadronas de la expresión, un trabajo humilde, porque asistir a los demás solo se puede hacer desde la humildad. Esto no es muy conocido porque los que deberían asistirnos a lo que se dedican generalmente es a ejercer el poder sobre nosotros. Y nosotros aquí no tenemos el poder. Es verdad que si asistimos bien, nos conceden autoridad, pero jamás el poder. Nosotros podemos dar hábitos, podemos poner límites, pero jamás damos órdenes. Aunque sí podemos hacer peticiones cuando consideramos, y si tenemos autoridad porque nos la han dado, pues entonces aceptarán nuestras peticiones, pero siempre se podrán negar. Así que veis que la asistencia es una mirada al otro, exenta de prejuicios, de conocimientos, exenta de ideas de ningún tipo, es un trabajo de vaciado interior para poder ver verdaderamente al otro y es una relación que libera de toda dependencia con la que se llega a este espacio. La asistencia comunica, por un lado, confianza absoluta en su capacidad.
Confianza absoluta que procede de nuestro conocimiento del ser humano y de nuestro conocimiento del juego con el que nos traemos entre manos, ¿no? Y comunica también nuestras funciones. Comunica para qué estamos, para hacer su trabajo cómodo, agradable, pero no estamos para decir si está bien o está mal, cosa que no nos planteamos nunca debido a nuestra formación, ni qué es lo que tiene que hacer jamás, aunque pueden llegar a preguntarnos en aquel momento. Es en rara ocasión niños y adultos que pueden estar preguntando todo el rato qué te parece lo que hago, o está bien o está mal, o qué se te ocurre que puedo hacer. A nosotros no nos lo preguntan jamás prácticamente. Pero en 40 años es verdad que puede haber llegado algún niño pues, que nos ha preguntado o nos ha dicho, Miguel, no sé qué hacer. Y entonces yo le digo, desde un lugar muy profundo y con gran convicción, no te preocupes, el pincel sabe lo que tiene que hacer, cógelo y verás. Y este niño va, coge ese pincel y a los pocos segundos me dice, Miguel, es verdad, el pincel sabe lo que tiene que hacer. Nuestra confianza absoluta que comunicamos con la asistencia les devuelve la confianza en sí mismos, ¿no? Veis que consiste en pequeñas acciones concretas, pequeños gestos, pequeñas palabras que hacen cumplir unas reglas de juego o que permiten acceder a un juego más o menos inhibida. Bueno, estáis viendo lo que posiblemente no voy a leer y sí que os diré que hay que establecerla. Esta relación no la tienen en general. Y cuando llegan, no piden. No piden fundamentalmente porque pedir se supone que es una debilidad del ser humano. Pedir nos hace vulnerables, así que no piden. Y como no piden, lo que hacemos es adelantarnos a establecer esta relación y luego esperar a que nos pidan. Bueno, en arcilla veréis otras asistencias completamente diferentes. Mantener todo muy limpio, porque les molesta los pequeños fragmentos de arcilla seca que se incrustan en la arcilla que utilizan. Hubo que inventar un pegamento rápido que es la barbotina con un ácido, claro, no clorhídrico o sulfúrico, sino vinagre. Y continuamente estamos haciendo algunas asistencias. Yo llevo untando barbotina cuando me piden 40 años con el mismo placer en cada unte, porque es una relación muy cercana que genera un vínculo muy grande, ¿no? Mover las tornetas, que para ellos es muy incómodo, a veces aparecen cosas insólitas porque ellos no lo pueden hacer con las manos manchadas de arcilla, ¿no? Y en el juego de mover con el cuerpo, con música, con telas, pues veis que aparece otra asistencia, como hacer cómodo su reposo, o apretar bien una tela en torno al cuerpo, o colocar un antifaz, o hacer un buen nudo a una persona que se ha metido en una tela de esta manera y va a rodar por ahí completamente ciego, o hacer una gran cola uniendo telas con nudos, o inventando cómo hacer para sujetar 10 telas en los 10 dedos, con qué material. Es decir, un juego en el que hay una regla básica que no puedo dejar de comentaros, y es que jamás degenera esto en una exhibición, en un espectáculo, en una exposición, porque todo lo que hacen queda para siempre en el taller, no sale jamás. Saben que no les sirve para nada. No les sirve para buscar la aceptación de los demás, para decorar, para regalar, no les sirve absolutamente para nada. Es por esto que pueden jugar. Y pueden recuperar su juego, no importa cuántos años después de haber sido inhibido, 30, 20, 40, 50 o los que sean. Gracias. Tienes que pasar. Muchas gracias, Miguel. La verdad que la exposición, bueno, ha sido muy interesante, seguro que ha suscitado muchísimas preguntas, pero vamos a pasar primero a que José Luis Nieto exponga su comunicación y después pues dialogamos con el público que seguro, como digo, tendrá muchas preguntas que hacerte. José Luis Nieto Rivas obtiene el título de arquitecto por la ETSAM de la UPM y desde 2000 trabaja como profesor de secundaria y bachillerato.
Ha dado clases de plástica, matemática y tecnología en secundaria y de dibujo técnico y tecnología del diseño en bachillerato. Por inquietudes personales, retoma su estudio de doctorado en 2020 y se encuentra actualmente realizando un trabajo de investigación en el programa de doctorado de Artes y Humanidades de la Universidad de Murcia, que inicialmente versaba sobre la didáctica del dibujo y del que ahora va a mostrar una muestra. Ese trabajo se basa fundamentalmente en la educación creadora y en un estudio, una aproximación a la misma. Buenos días. Buenos días o buenas tardes. Aquí. A ver cómo puedo hacer para que esto se vea. Vale, ya está. Gracias. Bueno, gracias Miguel por todas la charla que has dado. La verdad es que para mí está muy bien ser el segundo en hablar porque así hay muchas de las cosas que yo voy a contar que ya has explicado tú y además muy bien. Entonces eso me permitirá seguramente ir más rápido. Yo estoy haciendo un trabajo de investigación como parte del doctorado relacionado fundamentalmente, empecé con la didáctica del dibujo. Y claro, seguramente si habéis hecho alguna investigación ya sabéis que se sabe por dónde se empieza, pero no se sabe cómo se acaba, ¿no? Y entonces en el camino, sí. Ah. ¿Así está mejor? Sí, ¿no? Vale. Bueno, entonces decía que en el camino pues encontré, el primero fue este personaje, que seguramente lo conocéis muchos de vosotros, se llama Ken Robinson, o se llamaba, que ya falleció, y me deslumbró mucho una charla perteneciente a las charlas TED, que se llamaba, tenía este título tan dramático, que era que las escuelas matan la creatividad. Realmente su planteamiento pues era en línea con lo que acaba de decir Miguel, que las escuelas no sirven para todo el mundo, por lo menos tal y como están planteadas ahora mismo, ¿no? Hay mucha gente que se queda fuera del sistema porque es una estructura de una sola vía y bueno, ya se sabe que las inteligencias son múltiples, que además las personas somos irrepetibles y con lo cual el sistema educativo se queda bastante cortito. El segundo personaje que encontré fue a Ernst Ten, y para él la verdad es que él va mucho más lejos, ¿no? Él piensa que las escuelas no es que maten la creatividad, sino que lo que matan realmente es la infancia. Porque a lo largo del paso por la escuela de cualquier persona se consigue inhibir la capacidad de jugar, que además es una de las características fundamentales que podemos atribuir a la infancia, no exclusivamente, pero desde luego es bastante importante, ¿no? Entonces, él en todos sus libros y en sus conferencias siempre habla de cómo surgió el descubrimiento de la formulación, entonces no voy a entrar en ello, pero sí quería decir, porque tiene que ver con el trabajo que os voy a mostrar, que la formulación es un código universal de expresión. Cuando digo universal, quiere decir que pertenece al ser humano y que todos llevamos dentro ese código expresivo, ¿no? Se manifiesta a través de unos elementos gráficos que él llama trazos. Son en total unos 70 trazos y que de alguna manera no dependen tampoco de la voluntad de la persona. Enlazo con la anécdota que ha dicho Miguel, ¿no? Del niño que no sabe dibujar y Miguel le dice, coge el pincel y ya verás cómo él sabe lo que tiene que hacer. Entonces, es algo que nace desde el interior de la persona y por tanto no se somete a su voluntad.
Arno decía o dice que esta capacidad de expresión se produce cuando se dan las circunstancias adecuadas para que esto se produzca. Ese conjunto de circunstancias es lo que venimos llamando educación creadora. Son varias, una de ellas es el que los asistentes, o sea, los participantes en la actividad tienen que participar libres de competencias, tienen que ser unas condiciones que faciliten la capacidad de juego para no tener juicio ni propio ni ajeno, ¿no?, acerca de lo que se está haciendo, y por lo tanto se garantice de esa manera que se está haciendo el juego. Y luego, por último, la tercera condición, la más importante desde mi punto de vista, es la participación del asistente, que es la persona que por su presencia asegura que las condiciones para que se desarrolle el juego se producen. Paralelamente a la formulación, pues se definió por parte de Arno, bueno, esto es lo que hemos hablado de la educación creadora, que por cierto tenía que comentar el término educación creadora. Gracias. El término educación creadora es un término que el propio Arno escribe en uno de esos libros que no le gusta mucho, y porque la palabra educación pues tiene muchas connotaciones, es una palabra también muy usada, y entonces él utiliza la palabra educación. Educación proviene del latín, entonces hay, no sé, por un lado hay gente que dice que viene de educare y otros de educere, y son dos palabras que tienen significados distintos. Una es meter dentro de alguien y la otra es sacar de dentro de alguien. Entonces él utiliza la palabra educación en el sentido de hacer el trabajo necesario para que una persona pueda sacar desde dentro de sí su capacidad expresiva. Y la palabra creadora no la utiliza en el mismo sentido que utiliza Kevin Robinson la palabra creatividad, porque para él creadora significa lo opuesto, justo lo contrario al esquema educativo, que lo que exige de las personas obediencia y sumisión. Entonces, justo por lo contrario de esto es por lo que utiliza el término creadora, aunque pues, realmente es una terminología pues eso, que ni siquiera a él mismo le gustaba mucho, ¿no? Le gusta. Entonces, cuando no se dan las condiciones para que salga del exterior, para que salga del interior esta capacidad expresiva, los niños y los adultos utilizamos modelos que vienen de fuera. Entonces, es lo que se denominan figuras parásitas. Las figuras parásitas son aquellos trazos que aparecen en los dibujos y que no forman parte de los 70 elementos de la formulación. Este es un ejemplo de un dibujo de un niño de... No lo veo bien, a ver, creo que es de 2 años, es de segundo de infantil, son 4 años, ¿no? 4 años, así es. Un dibujo de un niño de 4 años en el que pues, se puede apreciar en el personaje que ha dibujado pues unas orejas, en fin, unos rasgos que no pertenecen a la formulación. Aquí hay otros elementos como la... ¿Se ve el cursor? Sí. La figura radiante, aparece en la casa, una casa triangular, que es una casa típica de la formulación, pero luego aparecen también aquí estos elementos distorsionadores, que son estos corazones que han dibujado. El repertorio de figuras parásitas es enorme. Yo lo que hice con la experiencia que realicé en el colegio fue poner a dibujar a todos los niños de educación infantil del colegio por grupos de clase con 3 objetivos. El primero era ver en qué medida yo podía generar las condiciones adecuadas para que se produjese la formulación sin... es decir, prescindiendo de la mesa paleta, de los 18 colores, de que el papel se pusiera en la pared, o sea, de estas condiciones que nos acaba de contar Miguel. Y entonces únicamente les dábamos a los niños una hoja de papel que pegábamos en la mesa, un bolígrafo de color negro, y a partir de ahí empezaban ellos a hacer su trabajo de dibujo. Entonces un objetivo que me planteaba era ver si
emergían los elementos de la formulación de una manera natural. En segundo lugar, si emergían también figuras parásitas, porque me interesaba y me interesa detectar en qué momento de la evolución de un niño aparecen estas figuras, entendiendo con la salvedad de que cada niño es diferente y que en cada niño pues, pueden aparecer en un momento diferente, obviamente, pero estadísticamente en qué momento podía aparecer esto, ¿no? Y en tercer lugar, pues también el sacar conclusiones para mi propio trabajo de investigación, para desarrollar nuevas investigaciones y nuevas estrategias. Entonces, en total, hice esta actividad desde niños de 1 año, que ahora vamos a ver algunos de los trabajos, hasta niños de tercero de educación infantil, que abarca de 1 a 5 años, más o menos. Hay que considerar que la actividad la hice en mayo, en el mes de mayo, y entonces pues a lo mejor algún niño ya, en vez de tener 4, había cumplido ya los 5 años, o sea, es posible que alguno hubiese ya cumplido 1 año más, ¿no? Pero para empezar, lo primero que hice fue una reunión con las profesoras tutoras de los cursos para, bueno, pedir obviamente su complicidad y explicarles 2 o 3 cosas fundamentales para que esto fuese bien. La primera, que es no dar instrucciones. La segunda era no hacer comentarios acerca de los dibujos. Y la tercera, pues no manifestar juicios de valor, por supuesto negativos no, ya se entiende que una profesora no va a decir eso nunca, pero tampoco positivos. Ni siquiera cuando el niño amorosamente viene con su dibujo a enseñártelo para buscar precisamente esa aprobación, ¿no? Esto tengo que decir que fue difícil, ¿no? Las profesoras no pudieron hacer esto. Se resistían a quedarse en silencio o en fin, esquivar ese comentario, ¿no? Entonces, el procedimiento fue, le entregábamos este material a los niños, se quedaba el papel pegado en la hoja en posición horizontal, porque tanto el pegar el papel como dejarlo en posición horizontal eran cuestiones a lo mejor más arbitrarias, pero me servía porque eliminaba variables del análisis posterior, ¿no? Es decir, no es lo mismo dibujar en vertical que en horizontal, y si todos dibujaban en horizontal, me simplificaba mucho el trabajo de análisis. Luego también se les decía que una vez que tenían todos el material, que podían dibujar lo que quisieran. Esto causaba en algunas clases mucho estupor, porque cuando dices esto se quedan mirándose unos a los otros, mirando a la profesora, a ver si es verdad, me miraban a mí, había que repetir, sí, que podéis dibujar lo que queráis, adelante, y entonces se ponían a dibujar. Y por último se les decía que al terminar, o sea, que no intentaran despegar el papel de ellos, sino que simplemente levantaran la mano o lo dijeran, y entonces les recogeríamos el bolígrafo y el papel. Había que anotar en el papel, por la parte de atrás, el nombre del niño, y como yo no los conocía, pues necesitaba la ayuda de las profesoras para hacer este trabajo. Bueno, aquí tenemos la primera muestra de un niño de 1 año. Cuando a este niño le dimos el material, lo primero que hizo fue explorar el material. Entonces se dedicó a destripar el bolígrafo, le sacó todo, la mina, la tinta, el capuchón, se dedicó a explorar el papel, lo arrancó, miró a ver qué había por detrás. Entonces veis que tiene un par de... Aquí tiene una tarascada, aquí tiene otra, luego tiene muchas arrugas, y luego ya, cuando él consideró que tenía esto dominado, se puso a dibujar. Esto es un ejemplo de lo que llamamos en la formulación los torbellinos, que, bueno, es una... tiene una lectura muy interesante, que es que este niño la dibujó con las 2 manos, porque aquí se ven que el arco del torbellino está dibujado con un centro que se encuentra en la parte derecha, entonces ha dibujado con la mano derecha y luego se ha cambiado de mano y ha empezado a dibujar con la mano izquierda, siguiendo también estos trazos circulares, ¿no? Voy a pasar muy rápido porque hay muchas cosas que quiero mostrar. Aquí los torbellinos empiezan ya, este sigue siendo un niño de 1 año para que se le vea un poco más de evolución, porque los torbellinos han derivado en algunas figuras, tiende ya a querer cerrar figuras, como se ve aquí, ¿no? Y entonces aparece lo que en formulación se denomina un gancho,
que es un primer intento de hacer una figura redonda cerrada, claro, no domina todavía eso y entonces empieza, o sea, la circunferencia se queda a medias, pero también tiene cosas interesantes como esta figura también de la formulación, que es una cruz. Aquí aparece también otro intento, ¿no?, de cerrar la figura. Esto ya es un niño de 2 años. Aquí se ve, por ejemplo, cómo está haciendo este torbellino en este sentido y por movimiento del hombro, el torbellino se va desplazando hacia la izquierda del papel. Aparece ya por aquí y también se ve pues, una intención también como de ocupar el espacio con otros torbellinos por aquí, ¿no? Este es también un niño de 2 años. Aparecen ganchos aquí abajo y luego figuras cerradas que he conseguido cerrar con éxito. Y aquí esto es muy interesante porque aparece también otro elemento de la formulación que son el punteado, ¿no? El coger el bolígrafo y en vez de hacer el torbellino de rayas, de trazos, empieza a hacer este punteado que aparece por aquí y que empieza a derivarse también en una serie de líneas rectas. Empezamos con 3 años. Aquí ya hay una evolución y empieza a aparecer lo que en formulación se llaman los objetos imagen. Aparecen unos personajes que, bueno, se vislumbran por aquí, pero coexisten con las figuras primarias, que son estos torbellinos que aparecen por aquí. Tenemos aquí la figura radial también metida dentro de todos estos torbellinos. Este torbellino con desplazamiento del brazo hacia arriba. En fin, aquí hay unos ejemplos en los que el niño empieza a querer representar algo y empiezan a aparecer este tipo de personajes, ¿no? Otro torbellino más evolucionado, se ve aquí este torbellino hacia arriba. Aquí aparece también la convivencia de objetos-imagen con figuras primarias. Si os fijáis, aquí aparecen figuras radiales formando parte, se podría decirlo, de la boca de estos personajes. Esto que podemos interpretar como ojos son la figura redonda y el acento el poner algo en el centro de la figura redonda. Aquí aparece el peine. En fin, este dibujo está cargado de elementos de la formulación. Este también, ya apenas hay figuras primarias y son todo representaciones de objetos imagen en los que se ve la figura radial y cómo esta figura radial ha derivado también en poner este tipo de elementos alrededor de esta línea o en esta, o incluso en las patitas de este animalillo, ¿no?, que dibujo por aquí, que comentábamos el otro día, que tiene 6 patas. No cuentan las patas, sino que simplemente lo que hacen es pues, volver a repetir este esquema aquí debajo, ¿no? Entonces, bueno, pues salen las patas que salgan. Este también es un elemento, es un dibujo de los objetos de imagen. Proviene directamente de la figura radial, como veis, que es un elemento circular y empiezan a aparecer los brazos y las piernas como radios. Voy a ir muy rápido porque esto es un torbellino, es una niña de 4 años y se cumple una de las propiedades de la formulación, que es la permanencia, es decir, los torbellinos siguen apareciendo a lo largo de la evolución, pero aquí, si os fijáis, aparecen unos elementos cuadrados. O sea, este niño ya es capaz de dibujar cuadrados, de dibujar este vértice perfectamente y de configurar esto. 4 años, aparecen también elementos de la formulación como la casa con forma triangular, la ocupación del espacio con todo esto, el punteado. Aquí ya empieza a aparecer, este es un niño también de 4 años, y aquí empieza a aparecer un elemento raro desde el punto de vista de la formulación, que es la ubicación de esta chimenea. Comentábamos que seguramente a este niño le han dicho que las chimeneas no van perpendiculares al tejado, sino que van verticales, y entonces la manera
La manera que ha tenido de resolver esto pues ha sido haciéndole a la casa esta cosa para que se pueda apoyar ahí en la chimenea. Por otro lado aparecen figuras de la formulación como las escalas por aquí abajo también. Voy a pasar un poco rápido. Esta es la chimenea de la formulación típica porque se dibuja en perpendicular al faldón del tejado. Y aquí empiezan a aparecer también elementos de la formulación acompañados de figuras parásitas levemente, porque aquí bueno, aparece la forma de un corazón. Este también es un dibujo de la formulación con los límites del espacio, de repetición. Este también. Y aquí ya tenemos pues, un ejemplo con un niño de 5 años. Bueno, si os fijáis en los ejemplos de 4 años han aparecido bastantes elementos de parásitos que conviven con los elementos propios de la formulación y aquí vuelve a pasar lo mismo. Aquí el problema es que los parásitos van acaparando el protagonismo del dibujo y van desplazando la capacidad de expresión a otra parte, ¿no? Entonces aparecen aquí estas cabezas, que son también unas cabezas muy raras. Dos arcoíris apoyados en nubes. Este es un ejemplo muy típico de la formulación, cuando se dibuja un elemento singular, se le dibuja con mucho detalle y luego el resto de lo que podríamos llamar pájaros, pues ya tienen un esquema diferente para apropiarse del espacio con más rapidez. Esto es un ejemplo claro de figuras parásitas, corazones, estrellas, nubes. Aquí lo mismo, las cabezas de los personajes ya parecen, ¿no?, propio de modelos exteriores. Arcoiris. Y este es un niño de 5 años. He traído este dibujo para que se viera el tema de esta cuestión de la permanencia, ¿no?, de que a pesar de que tiene 5 años y ya hemos visto dibujos de 5 años que tienen más capacidad a lo mejor de representación, pues este niño prefirió hacer este torbellino en el que aparecen trazos, como veis aquí, a lo mejor en este vértice. Aquí hay una serie de trazos provenientes de la figura radial, lo que tiene que ver con ella. Y bueno, las conclusiones de este experimento es que a nivel de lo que es constituir las condiciones para que se desarrolle el juego de pintar, estuvo bien porque los niños podían dibujar y aparecieron elementos de la formulación. Había algunas cuestiones, ¿no?, sobre todo por mi presencia, porque como yo no les doy clase, eso, bueno, generaba a lo mejor desconfianza. Los niños dibujaban demasiado cerca. Aquí he traído porque aquí, aunque es un dibujo, se ve, está calcado de la foto, claro está, ¿no?, pero se ve que esta niña está dibujando con el cuerpo encima de la hoja de papel, mientras que esta, que está dibujando también por arriba, se mantiene en otra posición, ¿no? Entonces el cuerpo hace que se hagan los trazos de una manera o de otra. Y aquí este niño estaba dibujando de pie. Entonces, haciendo dos salvedades, que son estas dos, una que cada persona es diferente y la otra es que esta experiencia se ha hecho solo una vez y que por lo tanto, para poder afirmar que los trazos pertenecen a la formulación se necesitaría una reiteración en dibujos diversos. Sin embargo, sí que como resultado del experimento sí que podía afirmar que alrededor de los 4 años empiezan a aparecer este tipo de figuras parásitas y con 5 años, pues ya, como habéis visto en los ejemplos que he dado, pues empiezan a acaparar todo el espacio, ¿no? Como dice Arnosten y dice Miguel también, el juego no se, no se anula, sino que se inhibe y que cualquier persona, a pesar de tener esa capacidad de juego inhibida, con las condiciones adecuadas puede volver a salir adelante y puede volver a jugar. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, por exponer tu investigación o los primeros resultados de ella. Y bueno, ahora abrimos un turno de palabras para que los asistentes hagan las cuestiones que consideréis necesarias. Y bueno,
que los ponentes pues, intentarán responder lo más exhaustivamente posible. Hola, ya buenas tardes. Mi intervención no es más una pregunta ni una consulta, es más, bueno, un poquito un comentario. Al comenzar esta intervención, en este caso Miguel, no sé muy bien si ha sido a mí, pero sí me ha hecho una advertencia en el tema de la fotografía. Entonces yo simplemente comentar que a los que no me conocéis, aunque llevo 3 días por aquí, soy profesora doctora en el área de infantil y plástica y trabajo con un colectivo muy vulnerable, que son alumnos con discapacidad intelectual. Entonces, cuidado no os podéis imaginar el cuidado que llevo con el tema de la imagen, tanto en infantil como en este colectivo. Y cuando lo hago, que será ahora después de la comida, bueno, pues comentar que lo hago por expreso deseo de sus padres. Porque me han dicho, Cecilia, si vas y tienes la oportunidad de dar visibilidad a mi hijo, que es síndrome de Down, en unas sesiones como esta, hazlo. Pero que, Miguel, agradezco que esta información y esta advertencia sean de forma generalizada, pero en mi caso no era necesario. Muchas gracias y disculpen. ¿Alguna pregunta? ¿No? Hola, tengo una pregunta para Miguel. Muchas gracias por la charla, por las dos. Y, a ver, pues sobre todo quería plantear, a mí me interesa la educación creadora desde hace tiempo. ¿Se me oye? Ahora sí, ¿no? Me interesa la educación creadora desde hace tiempo y es más a ver, no es una pregunta directa, ¿no? Pero digamos que me da cuenta, al igual que Arno Stern, plantea un espacio que genera unas condiciones con las que se facilita la formulación. Yo me he dado cuenta, a partir de una cierta edad de mi hijo, que el espacio en el que vive va a la contra, en realidad. O sea, no es ya tanto la educación que yo le doy de una manera más o menos consciente, sino el entorno en el que vive, el que inhibe su expresión, digamos, autónoma y al margen de lo que se espera de él. No sé si me explico. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, con los dibujos, ¿no? A partir de un cierto momento, cuando yo conocí a Arno Stern y también tuve formación con vosotros, claro, yo me di cuenta que ese me gusta o qué bonito, aunque ya más o menos lo tenía presente, pero no de una forma tan clara, o sea, no era tan consciente, sabía que eso condicionaba al niño y que eso le podía llevar a generarse estereotipos, ¿no? ¿Te gusta? Pues lo repito porque sé que te gusta y yo lo que quiero es recibir tu cariño y tu aprobación, ¿no? Vale, entonces a partir de aquí yo digamos que le pongo más conciencia a este feedback que le doy a mi hijo y por supuesto compruebo que alrededor el mundo va en contra de esto. Es decir, yo no le digo nada a mi hijo, digamos que le acompaño de otra manera, dejo de colgar sus dibujos, etcétera, etcétera, pero el resto del mundo hace exactamente lo contrario y esto suena mucho más fuerte que esta otra actitud, suena mucho más fuerte para él que la mía, porque mi actitud es más compleja para él, es decir, el resto del mundo le está haciendo ver, a mí me gusta, yo te apruebo esto o te lo desapruebo, y de mi madre no sé nada, no sé si me estoy explicando. Estoy hablando de la interrelación, creo que se ha ido. Estoy hablando de que en contraste con el contexto en el que vivimos, se hace, a mí por lo menos se me ha hecho muy complejo que mi hijo experimente esa autonomía, ¿no? Hablando, por supuesto, fuera del closet y desde la maternidad, por supuesto, desde un entorno
educacional distinto, ¿no? Diciendo educacional que podría tener otro, que sabemos que es un término controvertido. Entonces, Miguel, un poco la cuestión para mí es, vivimos en un entorno que va muy a la contra de esto, ¿no? O sea, ese continuo parasitamiento del imaginario o parasitación, no sé cómo decirlo, aparte de que les viene vía, pues en cuanto socializan, aparecen los dibujos animados y ahora ya pues con 7 años ya están los videojuegos ahí. Y es realmente muy, muy complejo, ¿no? Entonces a mí me lleva a preguntarte, ¿no? Si al taller pues llegan niños que estén, no sé, en estas condiciones que me imagino que les costará mucho más entrar en esa dinámica de la formulación, ¿no? Bueno, planteas una pregunta que me puede llevar una semana a responder. Pero, a ver, para darte unas pistas. La primera, es verdad que el mundo va por un lado y yo voy por otro. A mí me da igual por dónde vaya el mundo. Pero por otro lado es verdad que lo complica. Hay dos cosas importantes a tener en cuenta. Una, la educación creadora no es las condiciones del Cloyer, que es verdad que se puede confundir. No es la mesa paleta, no son 18 colores. No, la educación creadora se puede establecer con un niño en casa, con un bolígrafo y un papel, porque la educación creadora fundamentalmente es una relación. Y esta relación, si se da, relación de asistencia, es muy placentera y deseada por los niños. Y es verdad que hay un tipo de niños que están todo el día mostrando sus cosas a los demás, preguntándoles si está bien o está mal, y 1 hora y media a la semana vienen al taller y no lo hacen. Porque la asistencia les libera de ello y encuentran un gran placer en esa relación. Es muy habitual que un niño pequeño llegue por primera vez al taller, oiga chincheta, gota, no sé qué, y de repente, sin haber empezado a pintar, me dice, Miguel, gota. Y yo voy y su papel está en blanco. Y digo, ¿dónde? Y muy serio me dice, aquí. Y yo hago el gesto con el cuchillo de quitarle la gota como si lo hubiera realmente. Y se queda muy tranquilo porque ya sabe que esa relación que él ha visto es para él también. Pero es verdad que hay otro tipo de niños, cada vez más abundantes, que viven un gran malestar, sienten un gran malestar en estas condiciones. Y ya no es el fenómeno de los años 80 o anterior, de que los niños en la adolescencia dejaban dibujar, sino que es el fenómeno de que con 4 años y 3 años es que no quieren trazar, no quieren saber nada, porque sienten esa especie de malestar. Y esto tiene que ver por el mundo en el que vivimos y las relaciones que se establecen. El motivo por el cual es muy complicado esto no es por cómo está el mundo, sino cómo son las relaciones que establecemos. Y esas relaciones se establecen generalmente a través de objetos, no son directas. Voy a poner un ejemplo. Hoy en día la gente habla de contar cuentos a los niños y realmente nadie les cuenta cuentos a los niños. Les muestran imágenes de un libro ilustrado para niños, que es lo que ha impuesto el mercado. Claro, la gente piensa en las contraportadas de los libros y esto se lo damos desde los 2 años. Y en las contraportadas de los libros pone que favorecen la imaginación, la creatividad, y esto es absolutamente falso. Obedece a necesidades de mercado, no a necesidades de la imaginación, porque la abundancia de imágenes impide a la imaginación, la disuelve. Por otra parte, tenemos relaciones en nuestra sociedad absolutamente permisivas. Y estas relaciones permisivas van acompañadas de una generación de incapacidad para el esfuerzo y la perseverancia en el esfuerzo, que es lo que implica el juego. Con lo cual, estas relaciones permisivas lo que están generando es imposibilidad de jugar. Y por otro lado, las relaciones permisivas van acompañadas de un pretendido respeto, un entender el respeto, ¿no? Y en el entender el respeto es hablar mucho con los niños, preguntarles mucho. La semana pasada me vino una niña, tuve noticia de una niña que su madre le pregunta por la mañana si se quiere levantar, después si quiere ir a la escuela, después si qué quiere desayunar, después, claro, esto es poner una losa de responsabilidad eludiendo a la nuestra de adultos sobre un niño, pero tienen un enorme vocabulario. Es decir, todo pasa por aquí todo el rato. ¿Y qué es lo que pasa? Que el juego
no procede del pensamiento. Entonces se da el caso de niños que pueden formular y sienten ese malestar porque les parece que lo que hacen les sale muy raro. En cambio es más aceptable el corazoncito o la última pandemia del mandala que está por todas partes, ¿no? Entonces son múltiples factores. Te digo alguno, pero hay más todavía, ¿no? Que hacen entender. Yo veo claramente que a lo mejor estamos en un momento histórico en el que el concepto de infancia está desapareciendo. Apareció a finales del siglo XIX, cuando se diferenciaban los niños en su vestuario de los adultos y cuando se les dio tiempo para jugar. Y ahora no tienen tiempo para jugar porque todo es entretenimiento y no se diferencian de los adultos en su manera de vestir. Entonces, no lo sé qué estará pasando. Sé que no te respondo del todo a la pregunta, pero podremos charlar más a fondo si quieres. Vale, es que también en relación a cosas que se han hablado antes en otras ponencias. Yo he llevado a mi hijo a una escuela libre que integraba Waldorf Montessori, ya sé un poco cuál es vuestra perspectiva y también. Pero de alguna manera son pedagogías que buscan que los niños, precisamente, y por esto lo pongo aquí, buscan que el niño preserve su iniciativa, al igual que, digamos, de alguna manera no estén con la formulación, algo por ti mismo y no para los demás. O sea, hay pedagogías respetuosas que comparten con la educación creadora intenciones que son fundamentales. Sin embargo, desarrollan muchísimo la verbalidad. Lo comento por esto que has dicho, porque cuando yo hice la formación con vosotros, me di cuenta de que había potenciado muchísimo en mi hijo, a raíz de esas pedagogías, el que él decidiera, preguntándole, el que él hablara y expresara continuamente, porque ahí buscan mucho el poner voz a las emociones, que también esto se lleva mucho ahora. Y claro, mi hijo ya tenía una edad que realmente solo lo había desarrollado mucho y es verdad que se había vuelto muy mental, ¿no? Pero es solamente como para poner de relieve que hay intenciones muy similares y que la educación creadora creo que hace falta conocerla a fondo y que ahora mismo puede tener una falta de comprensión profunda debido a que está muy ligada a las pedagogías alternativas donde se está potenciando todo lo contrario. Solamente quería como resaltar esto a raíz de lo que has... Sí, no me voy a extender para dar tiempo a que otra gente pregunte, pero la educación creadora no tiene nada que ver con la educación Montessori. Sí, sí. No. Otra cosa es que los educadores que están en escuelas Montessori vean algo aquí que quieren incorporar, ¿no? Hola, buenas tardes y mis felicitaciones a los dos ponentes. Bueno, quería exponer también el dibujo como premio. En mi época, ya tengo unos añitos, pues en el colegio, así en primaria, en parvulito y todo eso, si nos portábamos bien y hacíamos pronto las cuentas y los problemas, entonces las niñas que acabábamos antes o algo así, podíamos hacer un dibujo en clase. Después, sí, para estarnos quietecitas mientras que los demás terminaban. También en los deberes, cuando estábamos haciendo los deberes, cuando acabábamos que había que hacer una muestra, que era copiar una serie de letras hasta que enderezábamos la caligrafía, pues entonces lo que quedaba de página, para aprovechar el papel, porque había necesidad, pues también podíamos hacer un dibujo. Entonces era curioso cómo el dibujo empezó en mi vida a entrar como una especie de premio a portarme bien, a hacer los deberes. Luego llegó aquello de que se me daba bien. Pero ocurrió una cosa. Vivíamos en un piso de estas de ayudas sociales y las casas nuevas, que a alguien le sonará, y nos trasladamos a casa de mi abuela, que era en el centro del pueblo, que tenía una casa a casa. Y por allí había gatos.
y yo vi a los gatos jugar con la madeja de lana por las tardes mientras hacían labores mi madre y la abuela. Nos trasladamos temporalmente por una asiática de mi abuelo, o sea, quiere decir que una cosa muy particular y un año solo. Pero claro, ocurría que por la noche, en verano, yo sentía a esos mismos gatos, sin relacionarlos muy bien, corriendo por los tejados y maullando mucho, hasta el punto que terminé pintando los gatos azules. Y mi hermana, que me lleva 3 años y medio más grande que yo, se ría de mí y decía que qué tonta era que la niña pinta los gatos azules. Eso me traumatizó un tiempo hasta que llegué a comprender que para mí no eran los mismos gatos, eran los gatos que yo imaginaba de noche en la oscuridad y que yo imaginaba jugando, brincando, divirtiéndose mientras yo soñaba, mientras que en realidad estarían defendiendo el territorio, apareándose cualquier cosa. Esa incongruencia entre la búsqueda del yo, siempre por el dibujo, a mí me ha hecho un poco de ser resistente a la opinión de los demás. Yo, que tenía a mi hermana por referente, fijarme en ella como hermana segunda, que era del grupo de hermanos, ahí chocaba. Nunca encontré el parangón en ella, siempre, ni en una persona de la sociedad así de ese estilo, sino que para mí la expresión del dibujo y de la pintura fue algo personal, buscar esa resistencia cuando los demás no entendían lo que estabas pintando. Estabas pintando el mundo de los sueños, el mundo de la irrealidad, de la noche, de lo desconocido. Por eso quizás para mí terminaron siendo azules, pero yo no conocía la canción de Roberto Carlos todavía, ni nada de eso. Entonces quería hablar de eso, de un poco de cómo hemos sido educados y cómo me ha sorprendido mucho en el taller de Miguel también, ver cómo hay una conexión intergeneracional y cómo una persona mayor puede pintar igual que un niño de 4 años. Eso me ha parecido fundamental también, esa riqueza, y la aplaudo mucho esa actividad. También veo cómo incluso en el taller de arcilla o en el de pintura las personas están dándose la espalda. Cuando en una academia de bellas artes hay un modelo del natural, un bodegón o un desnudo, y todo el mundo mira hacia el frente. Y de esa posición, que a veces la enseñanza hemos querido que no estén las bancas mirando para adelante y al profesor siempre, sino que todos en círculo y compartan o algo, y aquí está en el círculo inverso hacia afuera. Pues no sé, esa particularidad quiero subrayarla, me parece interesante también. Y bueno, al otro ponente igual le doy igual la felicitación, y ese análisis que ha hecho del dibujo en las primeras etapas de la vida tan significativo. Enhorabuena a los dos. Miguel, yo quería preguntar, a ver el taller de danza, me surge la duda acerca de qué tipo de música se pone, si lo eligen, no sé si hay algún sistema para elegirla, si es algo muy concreto, ¿no? Que nos hables un poquito más acerca de esto que me ha parecido muy interesante, no los movimientos, lo que hace, pero en la música es lo que me ha faltado un poco conocer más acerca de eso. Bueno, yo no diría taller de danza, Yo, sí. Pues la música es una música que siempre es la misma. Es decir, una serie de músicas siempre en el mismo orden y siempre la misma. Y es todo tipo de música. Hay música clásica, música contemporánea, música moderna, folclórica, de todos los siglos, de todas las naciones, de todo tipo de músicas. Puede haber rock, puede haber un aria de una ópera, puede haber de todo. Y con ello pueden jugar o no. Y hay gente que se ve claramente que está jugando con su cuerpo y con la música, y hay gente que está jugando con su cuerpo y no tiene nada que ver con lo que está sonando porque no la tiene en cuenta. Lo mismo que pueden usar las telas o no. No sé si te respondo. Sí, ha puesto Vega, eligió hace muchos años ya un tipo de músicas que puede, a veces cambia alguna, con mucha dificultad, porque los que participan en el taller nunca quieren cambiarla, no quieren quitar ninguna ni poner ninguna. Pero ha buscado músicas que no supongan un modelo. Por ejemplo, no se nos ocurre poner
yo qué sé, músicas fantásticas como El lago de los cisnes de Tchaikovsky, porque en el momento que la pones, pues hay 4 niñas haciendo el demi-plié pataflue que han aprendido y no pueden jugar porque ya se les ha impuesto un modelo. O si hay una música que ponemos y resulta que la baila una actriz o un actor en una cosa que se pone de moda, la retiramos, porque supondría un modelo. Y también podemos retirar una música que llega alguien y dice, ay, por favor, esa música, que le duele en el alma porque es la que asocia con un hecho doloroso, y la quitamos también. Tampoco hay espejos, ¿no? No, los espejos inhiben el juego completamente. Una niña se coloca unas telas, esto son experiencias que ha habido en escuelas que me llaman, donde se han formado con nosotros y me llaman para que haga una observación porque piensan que algo no va bien. Y cuando llego, una de las cosas que suele pasar con este tipo de juego es que mantienen el espejo que hay en la sala de psicomotricidad o en el gimnasio. Entonces ves como una niña coge unas telas, o un niño, se las coloca jugando y se empieza a mover. En el momento que pasa por delante del espejo, se recoloca, se disfraza para darse una imagen y deja de jugar. Entonces los espejos los eliminamos porque lo que provocan es un juicio sobre... En la sala donde estamos ahora hay un piano, lo tenemos que tapar, porque en algunas ocasiones algún niño que su juego está un poco flojillo, pues se dedica a mirar en el reflejo del piano todo lo que tiene que hacer, ¿no? Muy bien, muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguno de los ponentes? No sé si hay alguna pregunta desde el chat. Lázaro. No. Bueno, pues como ya es muy tarde y Miguel tiene que regresarse, bueno, justo dentro de poquito porque tiene que marcharse a otro curso que tiene que impartir. Os damos nuevamente las gracias por estar aquí con nosotros, por compartir estas experiencias. Y bueno, ahora vamos a pasar a la pausa de comida y volvemos dentro de pues, sobre las 3:20, más o menos se retrasa un poco la mesa siguiente, 20 minutos para que se pueda comer, ¿vale? Muchas gracias. Gracias.